Oremos para partir, ¿les parece? Señor, gracias por esta oportunidad preciosa que tenemos de seguir estudiando la figura de tu Hijo. Gracias, Señor, porque en cada una de estas dos lecciones hemos podido profundizar en el carácter y en el enorme sacrificio que tu Hijo hizo por salvarnos, por permitirnos llamarte papá y por la promesa dada por medio del Espíritu Santo de que somos salvos y de que vamos a vivir la eternidad contigo. Señor, que todos mis hermanos y hermanas que están aquí con nosotros sean nutridos. También bendíceme a mí para poder enseñar de la mejor forma posible sin quitarle nada a lo que tú has querido que hoy día sea enseñado. Gracias, papito. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Voy a compartir la presentación. Aquí está. A ver qué pasó. Oh, no se puede compartir pantalla, me dice. A ver. Ahí sí. ¿Ahí la ven? ¿Sí? Sí. Perfecto. Hoy día vamos a continuar hablando del sumo sacerdote. La semana pasada estuvimos hablando de esta función sacerdotal de Jesucristo. Recuerden que estamos en la segunda unidad de este ciclo abocado a Jesucristo y que íbamos ahora a hablar de los tres oficios. Ya hablamos de Jesús profeta, ahora estamos hablando de Jesús sumo sacerdote. La semana pasada entendimos cómo era el profeta del Antiguo Testamento y también entendimos lo que era este sacerdocio según el orden de Melquisedec. Así que ahora vamos a continuar con la parte 3 de la clase y la parte 4. La parte 3 habla de esta doble función de Jesús como cordero sacrificial y también como el que hace el sacrificio, este intermediario entre Dios y la humanidad. Y vamos a hablar propiamente tal del sacrificio de Jesucristo. ¿Bien? Estamos basándonos en el Salmo 110.4 que dice en la NBI: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En la Nueva Biblia de las Américas dice: el Señor ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y la Biblia textual dice: juro Yahweh y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, la parte 3 vamos a hablar de esta doble función de Jesucristo. Primero que nada tenemos que entender qué era lo que hacía este sacerdote. El sacerdote era una persona designada por Dios para hacer esta especie de transacción, por llamarlo así, entre la divinidad y la humanidad. Esta doble función era ofrecer sacrificios a Dios y también interceder por el pueblo. Y aquí es donde nos tenemos que detener y tenemos que darnos cuenta de que esto es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque esto nos permite entender cuál es el carácter eterno del sacerdocio de Jesucristo. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué Jesús es un sacerdocio eterno? Como lo vimos en la clase anterior, el sacerdocio levita estaba solamente dado por solamente a todos los descendientes de Aarón, que Aarón y Moisés pertenecían a la tribu de Leví, la cual cuando se reparte la tierra, Dios mismo dijo que iba a tomar de ellos sacerdotes y que él iba a hacer su porción de tierra. Y puntualmente de los hijos de Aarón tenían que ser de Eleazar y de sus otros hijos, porque recuérdense que hubo dos que por hacer fuego extraño, Jehová o Yahweh los terminó consumiendo, matando. Bien, y lo otro que tenemos que entender es que esto nos asegura esta total esta consumación, por llamarlo así, ya realizada de una vez por todas, del único y suficiente sacrificio de Jesús en la salvación. Es por eso que es súper importante que nosotros entendamos la figura de lo que hace el sacerdote. Dios lo designa para hacer esta especie de transacción entre la divinidad y la humanidad, y que tiene por función ofrecer sacrificios e interceder por el pueblo. Dos funciones. ¿Cuáles son estas características del sacerdote?
Primero, el sacerdote es tomado de entre los hombres como representante de estos ante Dios. En Hebreos 5:4 leemos de que el sacerdote no es designado por los hombres, sino por Dios. Y la actividad de su sacerdocio está supeditada a los intereses de los hombres en la medida en que estos intereses se relacionan con Dios. Cuando un sacerdote deja de que sus intereses se relacionen con Dios, inmediatamente pierde la categoría sacerdotal. ¿Por qué? Porque ya no está ejerciendo la función para la cual fue designado por Dios. ¿Se entiende? ¿Mira alguien más? Ahí está. Esta función específica que tiene es presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Bien, esa es la función del sacerdote. Es por eso que ahora hay que como que entender una cosa. Y con esto puede que se derriben algunos mitos. Pero esa es la idea, para eso estamos aquí. Si es que ustedes se fijan por las características del sacerdote, del sacerdocio, eh, una persona, no podemos llamar sacerdote a un líder de una iglesia local. Ustedes dirán, ¿por qué no? Sencillo, porque él no puede ofrecer sacrificios por los pecados por nosotros. Y tampoco puede presentar las ofrendas ante el Señor, pero después voy a profundizar un poco en eso. Y dentro de esta función está incluida la oración sacerdotal, ya que la intercesión es un aspecto esencial del oficio del sacerdote, como habla Hebreos 7:25. Esta bendición que es de parte de Dios se imparte al pueblo, como lo enseña Levítico 9:22 y Número 6:24 al 26. Si es que se dan cuenta, todas las características del oficio sacerdotal de Jesucristo estaban en el oficio sacerdotal antiguo, en el sacerdocio arónico. Se repiten y se mantienen. ¿Cuál es la diferencia? Ya la vamos a ver, porque hay una diferencia que es lo que permite que esto sea distinto y que esto cambie. Y aquí se los quiero contar. Miren lo que dice Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa es la función de un sacerdote. Los sacerdotes hacían este trabajo de ofrecer las ofrendas del Señor y los sacrificios para que por los pecados del hombre. Pero este sistema era totalmente falible. No funcionaba bien, habían vicios, habían hierros, había corrupción. Y aparte, eso simplemente aplacaba por un momento la ira de Dios. Convengamos de que Dios está enojado. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿No? Sí, está enojado. Está enojado porque la humanidad ha desobedecido y se ha rebelado contra él. La paga del pecado es la muerte, no la muerte necesariamente física, sino que la muerte eterna, esta que está representada por este lago de fuego, que es llamada la segunda muerte, en la cual van a arder todos los pecadores que no hayan aceptado a Jesús como su Salvador y hayan venido a su nuevo pacto. Ellos están totalmente destituidos y tienen que pagar el precio de esta deuda del pecado, porque todos hemos pecado, no hay justo ni uno, ninguno hay, como dice Pablo. Todos somos y hemos sido pecadores. Pero en nuestra condición de pecado se presentó un sacrificio especial y poderoso ¿para qué? Para que no hubiera pecado en nosotros. ¿Bien? Y ahí es donde aparece, a ver, aparece en el chat. Bueno, John, si tiene dudas, claro, pregunta con confianza, John, no hay problema. Esto está abierto. Y aquí es donde entra Jesús y esta doble función sacerdotal de él. Primero tiene dos aspectos. Uno es el sacrificial. Si que ustedes recuerdan, los que son más estudiosos del Antiguo Testamento, existían 5 ofrendas sacrificiales dentro de la ley. Habían 3 de olor suave, que eran llamadas así por ser ofrendas de sumisión, amor y obediencia. Eso lo leemos en Levítico capítulos 1 al 3. Existía el holocausto, existía la oblación y la ofrenda de paz. Y también habían 2 que no tenían un olor, que no tenían un olor suave, o olor no suave.
que éstas implicaban la expiación del pecado. Estaba la ofrenda por el pecado, que era la expiación de la culpa, y estaba la ofrenda de expiación, que era la que sacaba los efectos dañinos del pecado. De todas estas destacan el holocausto y el sacrificio de expiación. ¿Por qué el holocausto? Porque el holocausto tenía que ver con una sumisión. Yo someto mi vida a Dios. Y estaba este sacrificio de expiación que hacía que el pecado saliera. Perdón, no que saliera, sino que los efectos dañinos del pecado, la maldición y todas esas cosas salieran de mí. Estoy hablando del sistema antiguo, el sistema judaico, el sistema arónico o levítico del sacerdocio. ¿Bien? Y ahí es donde entra Jesús de nuevo en este aspecto sacrificial. Jesús fue nuestro representante en su holocausto, que comenzó con su ingreso a este mundo, tal cual como lo explica el escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículos del 5 al 7, y que se consumó en la cruz del Calvario. ¿Me hablaste, Astrid? ¿Alguien me habló? ¿No? Entonces fue una interferencia. Y que esto se consumó en la cruz del Calvario, en Hebreos 13, del 10 al 12 lo podemos leer. Pero también Jesús hizo algo maravilloso, que fue sustituirnos en el sacrificio de la expiación del pecado. Fue comenzado y consumado únicamente en la cruz. Y es allí donde se hizo maldición por nosotros, como habla Gálatas 3:13. ¿A qué nos referimos con esto? Basándonos en lo que les expliqué anteriormente. El holocausto tiene que ver con una ofrenda de sumisión. Yo me someto. Jesús se somete a la voluntad del Padre al dejar su condición divina y viene a hacerse hombre y a sufrir y padecer como hombre y morir como hombre, obedeciendo plenamente lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer. Es por eso que él se hizo nuestro representante en su propio holocausto. Él nos representó a nosotros en esta vida de sometimiento al Padre, pero también Él fue el sustituto de este sacrificio de expiación por el pecado. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado salieron de nosotros por intermedio de Él. Es decir, ya ninguna consecuencia del pecado tiene efecto sobre nuestra vida. No existe maldición, no existe nada sobre nosotros. Hay una plena libertad porque Jesús nos sustituyó a nosotros. Es Él el que se convierte en maldición. Es Él el que carga con los pecados del mundo para que tú y yo pudiéramos tener una total y plena libertad. Es ahí donde entra esta sustitución. Es ahí donde Él dice, no, yo me someto al Padre y sustituyo al humano que viene en pos de mí. El que toma su cruz y me sigue, y yo le saco de esta maldición del pecado. Yo pago su deuda. Es más, la deuda del pecado del mundo ya está pagada. Si que ustedes analizan la figura del pecado de Jesús, perdón, del pecado del mundo que fue pagado por Jesús, es que antes el mundo estaba dominado por el pecado. El pecado era dueño de la humanidad. Y salvo este pueblo escogido, tenía este, este grupo que podía salvarse porque estaba bajo pacto. ¿Ya? Pero el resto estaba muerto. El resto no existía. El resto moría sin esperanza. Con Jesucristo todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros, fueron perdonados en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos entrada. De este modo, como el pecado entró por un hombre, el pecado salió por otro hombre. Entonces ahora el mundo ya no vive en pecado, el mundo vive bajo la influencia del pecado. Pero cuando la gente abre los ojos a la luz admirable de Jesucristo y se abraza a la cruz, la influencia del pecado no tiene, valga la redundancia, influencia sobre él y pasa a ser una persona santa, justificada y salva. Eso es esta función, este aspecto sacrificial de la función sacerdotal de Jesús. Y él se presenta como el sacrificio, como la ofrenda ante Dios y propiciada por él mismo. Y el otro aspecto es el aspecto intercesor. La intercesión de Cristo es de carácter permanente. No era como el antiguo sumo sacerdote que intercedía por el pueblo una vez
al año. No, 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 no. Esto es hasta la consumación. Esto está ahí, es constante, permanente. Y esto es hasta la consumación de nuestra salvación que va a ser al final de los tiempos. Él no es, él no intercede, eh, ¿cómo era la frase? Él no está vivo para interceder, sino que él vive siempre, perdón, él no vive por interceder, bueno, me enredé, perdón, pero él vive siempre para interceder por nosotros. Él está ahí intercediendo por cada uno de nosotros. Es lo que les explicaba anteriormente con la figura sacerdotal. Este sacerdote que tenía como misión interceder por el pueblo y presentar ofrendas y sacrificios, Jesús también lo hace, pero lo hace de forma perfecta. Él mismo se presenta como sacrificio y como ofrenda, y aparte él mismo efectúa este aspecto intercesor de su oficio sacerdotal. Él está constantemente intercediendo por los justos. O sea, el diablo está constantemente acusándote y diciéndole al Padre, mira lo que está haciendo este tipo, mira cómo sigue pecando. Y Jesús dice, no, porque sí, está pecando, pero yo lo compré, es mío, con mi sangre lo compré. Así que él sigue siendo santo porque está con mi sangre. Y ahí los pecados de nosotros. eh, Eso no significa de que estemos libres de pecado, de que seamos santos, o que nosotros ninguneemos, como se dice en buen chileno, la gracia. Es que no la tomemos como algo vano y que, claro, puedo pecar porque estoy bajo la gracia. No, 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 no. La idea es que tú cambies. O sea, si tú pecaste y te arrepientes genuinamente y vives una vida que trata de no volver a pecar o de no caer en ese mismo pecado, perfecto, eso es. Ahí está la gracia, ahí está aplicada la gracia. Pero si nos dedicamos a pecar por deporte, no existe gracia, sino que estamos haciendo incluso vano el sacrificio de Jesucristo. ¿Bien? Miren lo que dice Hebreos 7:24 al 25 de la Nueva Biblia de las Américas. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Es una cuestión súper profunda. No sé si me están siguiendo, estoy tratando de hacérselo lo más liviano posible, porque de verdad que al principio cuesta entenderlo. Este oficio sacerdotal de Jesús es de suma importancia, porque Él fue el que preparó todo para este glorioso intercambio, por llamarlo así. Él cambió su vida divina por una vida de humano y cambió todo un sistema de sacrificios para que tú y para convertirse en el sacrificio, para que tú y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. O sea, de verdad que esto es algo que de verdad que es maravilloso. Y ahora, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Consulta? Bien, ahora vamos a profundizar en el sacerdocio de Jesucristo propiamente tal. Este sacerdocio no era cualquier cosa, es un sacerdocio especial. Retomemos un poco el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio especial este de Melquisedec. ¿Por qué? Porque es perpetuo. Lo acabamos de leer en Hebreos 7:24. Jesús estaba antes del sacerdocio de Aarón. Jesús existe desde antes del tiempo. Jesús es eterno. Y la eternidad divina vino a morar se vino a encarnar en un ser humano. Bien, pero Jesús era antes del tiempo. Por consiguiente, era antes del sacerdocio de Aarón. Y además, el sacerdocio de Cristo pertenece a una orden que no depende de la genealogía. Ustedes bien saben que el sacerdocio levítico pertenecía solamente a los hijos de Aarón, nada más. Podía ser sacerdocio en el anterior sistema. Bien, pero la ausencia de genealogía que tiene Melquisedec, recuerden lo que vimos la semana anterior, de que Melquisedec no tenía genealogía, no tenía listado, no tenía árbol familiar, simplemente era, simplemente está. Y el hecho de que no haya genealogía en Melquisedec sirve para representar este sacerdocio eterno de Jesucristo, como lo dice también Hebreos 7:3.
Es más, aquí es el único lugar donde se usa el vocablo griego aparábatos. Aparábatos significa inmutable, imperecedero, inviolable e intransferible. Todas esas acepciones tiene esta palabra. ¿Por qué? Porque aquí es donde habla de este sacrificio eterno, que no cambia, que no es eternidad en un asunto de... eh, el concepto de eternidad que leemos aquí en español, no, nosotros lo tendemos a tomar como eternidad, como una medida de tiempo, pero no habla de una medida de tiempo, sino que habla de algo que no cambia, de algo que no muere, de algo que no se permea, no se desarma y tampoco se puede transferir. Simplemente es. Eso es la eternidad. La eternidad es eso. Eternidad es. No hay otra forma de definirlo. Bueno, la palabra griega para vatos es la que permite definir un poco aquello. Bien, ahora, ¿cómo se perfeccionó este sacerdocio? Como bien le estaba explicando, el sistema levita estaba basado en la repetición. Todos los días se ofrecían sacrificios para quitar los pecados y esto lamentablemente era ineficaz para salvar a la gente, porque era simplemente, oh, pequé sacrificio, pequé sacrificio, pequé sacrificio, pequé sacrificio, pequé sacrificio, pequé sacrificio. No había forma de hacer salir el pecado de ti. El pecado simplemente estaba en ti. Y por más que sacrificios quisiera, siempre iba a estar pecando. Por consiguiente, siempre iba a estar sacrificando cosas para que ese pecado puntualmente saliera. Pero como volvía a pecar, se hacía ineficaz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Jesús aparece y él ofrece un solo sacrificio por todos los pecados de la humanidad, como lo leemos en Hebreos 10, 11 al 12. Esto es un sacrificio perfecto. Él mismo fue la víctima del sacrificio, como lo leemos en Juan 1:29, y no un animal, no este cordero. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales no era suficiente. Y su sacrificio fue único y resolvió para siempre el problema del pecado, porque era un problema. Y sigue siéndolo. ¿Y qué fue lo que pasó con esto? Como él logra vencer al pecado, porque aquí voy a profundizar en algo que se estudia en los institutos bíblicos que se llama amartología, que es el estudio teológico del pecado. Bien, el pecado es una condición natural del hombre desde la caída, desde Adán. Y eso se sintetiza dentro de tu ADN. ¿Mm? Y siempre sí, en el ser humano está la tendencia a desobedecer y a pecar. Bien, entonces, como el pecado ya está tan enraizado en nuestro ADN, no tenemos forma de escapar de su influencia. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo, la influencia del pecado se va de nosotros, pero como el pecado vive en nuestro interior, siempre sí está esta pelea para no pecar. Ahora, este problema del pecado de que todos los días peco y todos los días tengo que ofrecer un sacrificio, era un problema, porque a pesar de todo jamás se pasó esto, jamás se terminó esto. Y el pecado sigue golpeándonos en la cara todos los días. No hay nadie que esté libre de pecado. Nadie. ¿Por qué? Porque el pecado ya se nos metió en el ADN. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a la única fuente donde nosotros podemos solucionar este problema, que es a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y su sacrificio fue el que resolvió este problema. ¿Por qué? Porque ya el pecado no es una influencia para nosotros, es algo con lo cual luchamos, pero tampoco luchamos desfavorecidos, sino que tenemos herramientas para luchar. Tenemos la oración, tenemos el ayuno, y si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo, para el cual intercede por nosotros eternamente y para siempre, por cada uno de nosotros. Y fue esto lo que le permitió a Jesús entrar al santuario celestial para presentarse ahora por nosotros ante Dios, como lo dice Hebreos 9:24. Él dice, Padre, los pecados del mundo ya no están, porque yo los redimí. Y ahí es donde entra otra figura muy linda, que es la figura de la redención. Cuando tú, cuando tú, por ejemplo, en el caso de Ruth, vos redimió a Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth estaba bajo una figura legal bien fea, por llamarlo así, viuda, sin familia, y era una carga para la sociedad y estaba
destinada a terminar como una mujer de la calle, o sin misericordia de nada. Y este voz la redime, quita esta condición de oprobio y de vergüenza y la dignifica como mujer y esposa. Bien, era lo mismo que pasaba con un esclavo. Eh, el esclavo estaba obligado a servir a quien era su dueño, pero cuando los dueños de esclavos se hicieron cristianos, redimieron al esclavo, o sea, quitaron de él su condición de servidumbre por obligación y ellos ya no se consideraron dueños de ellos, sino que los dejaron en libertad. Y si bien estos mismos esclavos seguían viviendo con sus señores, pero vivían en otra figura, y no era la figura de esclavo y señor, sino que era la figura de un sirviente o de alguien que trabajaba en tu casa, en la casa, nada más. Cambiaba la figura, lo redimió, le dio una carta de libertad. Entonces, el pecado que nos tenía atados y esclavos, Jesucristo, por medio de su sacrificio, nos saca, nos redime y nos quita esta deuda. Hace un tiempo en Radicales prediqué sobre sin calilla. Calilla en Chile son deudas. Es un sinónimo en chilenismo, calillas. Y es porque también desarrollé un poco esta idea, pero obviamente de otra forma, en la cual Jesús paga nuestras deudas. Y teníamos una deuda de vida y de sangre con Dios por el pecado. Y esa deuda ya no está, sino que ahora Dios no nos ve pecadores, sino que nos ve santos y justos, porque en nosotros está la sangre de Jesús, tal como lo expliqué en la clase anterior, de que cuando el pueblo entró al pacto y fue rociado con la sangre de este cordero, y con ello el pueblo de Israel quedó bajo pacto, nosotros, por la sangre de este cordero, somos parte de este nuevo pacto que nos trae salvación y vida eterna. Nuestro sumo sacerdote cumple todos los requisitos como Cordero Inmaculado. Todos. Miren lo que dice, miren lo que dice Hebreos 7, 26 al 27. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando él mismo se ofreció. La única forma de sacar al pecado del mundo era con alguien que no tuviera pecado. Jesús, como no tuvo pecado, como no tenía culpa, cumple con esta figura del Cordero Inmaculado. Este cordero, ustedes saben que los corderos son uno de los animales más pacíficos que existen en la tierra, no atacan, se dejan ser, uno lo agarra, no dan pelea, no chistan. Es uno de los animales más dóciles que existen, tierno. Y sobre este animalito tierno, cae la maldición de la persona en el sistema antiguo y serían los pecados por su sangre. Jesús hace lo mismo, se entrega como este cordero para sacar los pecados del mundo. Y ahí es donde aparece esta figura hermosa de este sumo sacerdote santo, porque la santidad de Jesús es única y es real. O real tanto porque es una realidad y tanto porque es de un rey. Y esta santidad de Jesús es absoluta y perfecta. Y no es una cuestión ceremonial como muchas veces lo exigió la ley a los levitas. O sea, ellos tenían que vivir con esto en la frente de santidad de Jehová y tenían que vivir en santidad porque se lo imponía la ley. No, no, no. Jesús es santo porque es Dios, es parte de la Trinidad. Entonces es santo desde siempre. Desde siempre ha sido santo y eso fue y será. Entonces, esta santidad viene de algo mucho más profundo, no es por ley, sino que es santidad por su característica divina. Y es por eso que esta santidad de algo que es tan profunda, él lo hizo hacer este único sacrificio. Y con esto resolvió para siempre el problema del pecado y hace que su sacerdocio sea perfecto, como lo habla Hebreos 7, 25. Es un sacerdocio perfecto porque no necesita genealogía, no necesita ley.
y aparte no está ministrando sobre leyes, sino que está ministrando sobre corazones que están bajo el pacto, bajo este nuevo pacto que Él mismo con su propia sangre establece. Y ahí es donde vivimos, y aquí es donde ya aparece esta figura de un nuevo sacerdocio, que habiendo ya envejecido el sacerdocio levita y que fue totalmente sacado este sistema arónico, Jesús se convierte en el sumo sacerdote, mediador e intercesor en favor del pecador delante de Dios. No hay más mediadores entre Dios y los hombres que Jesucristo. No hay virgen, no hay santito, no hay nada. Solo Jesucristo. No hay otro intercesor ante Dios. Nadie más. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay nada que te conduzca al Padre, solamente Jesucristo. Y él es el que media este nuevo pacto. Este nuevo pacto nos presenta a todos los cristianos como sacerdotes, pero en virtud de nuestra relación íntima con el Padre en Cristo, tal como habla 1 de Pedro 2:9. Por esto el sacerdocio ya no se limita a una familia o una casta, sino que es un sacerdocio universal. ¿Por qué? Porque nosotros también con nuestra vida ofrecemos sacrificios de nuestra vida. Nuestra vida completa se transforma en un sacrificio para el Padre. Ofrendamos lo que somos, ofrendamos nuestros dones, ofrendamos cada una de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Él, sabiendo que Jesucristo va a interceder por nosotros. Y va por eso que esto escapa de la casta, de la familia, como habla Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis también 5:10. Y de esta misma forma que había un sumo sacerdote sobre el sacerdocio en Israel, Cristo es el sumo sacerdote sobre la iglesia. No existe el Papa, no existe nada. No hay nada superior en la iglesia que no sea Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote, Jesucristo es todo. Y es el único mediador e intercesor en favor de nosotros pecadores delante de Dios. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Y una pregunta. Sí, Entonces, los católicos que tienen como mediador al Papa, ¿en qué queda eso? O sea, ¿están equivocados? sí. Incluso se puede considerar idolatría. Así de duro. Es que la Biblia no tiene matices. La Biblia es blanco-negro, salvación o perdición. No hay términos medios. Lamentablemente los católicos que no aceptan este, esta forma bíblica y de entender la vida de iglesia, lamentablemente se pierde. Con el dolor del alma, porque hay gente buena. Pero es eso. No hay otro sumo sacerdote para la iglesia que Jesucristo. Esto fue lo que provocó también que el Papa se ensañara tanto con Lutero, porque Lutero le dijo que no tenía atribución ninguna sobre la gente de la iglesia, no tenía atribución sobre la iglesia, porque no hay un sumo sacerdote que no sé que para la iglesia que no sea solamente Jesucristo, no hay más. Y eso al Papa le irritó tanto que lo mandó a matar y que Lutero nunca pudo salir casi de su ciudad porque lo estaban esperando afuera, literalmente. Entonces es rudo, pero es así lo que enseña la escritura. Bien, conclusión. El sacrificio y el sacerdocio van ligados profundamente. El sistema sacrificial se fundamenta en la sustitución, incluso, de que algo me sustituye a mí en este sacrificio y en esta muerte para pagar el pecado. El sistema sacerdotal arónico tenía como objetivo crear un puente entre Dios y la humanidad, pero este fue removido porque nunca fue eficaz. Es por eso que Dios promete en Jeremías un nuevo pacto y ofrece también un nuevo sistema sacerdotal con la humanidad. El nuevo pacto, entonces, es la consecuencia de este cambio del orden de Aarón al eterno de Melquisedec, ya que este primero de este Aarón era totalmente transitorio.
El sacerdocio de Melquisedec es anterior al levita, no tiene genealogía ni es de exclusivo ejercicio de una tribu, por eso es eterno. Y el sacerdote, ya vimos también que era designado por Dios para oficiar en una especie de transacción entre Dios y el hombre, ejerciendo una doble función, ofrecer sacrificios ante Dios e interceder por el pueblo. Y también vimos de que Jesús cumple esta doble función, ya que Él se ofrece a sí mismo como ofrenda ante Dios y al mismo tiempo intercede eternamente por los pecados de la humanidad. El sacerdocio de Jesucristo es perpetuo, estaba antes de Aarón y pertenece a una orden que no depende de la genealogía. Y el sistema levita radicaba en esta repetición constante, pero Jesús va y ofrece un solo sacrificio por todos los pecados de la humanidad. Y este sacrificio era perfecto, ya que Jesús mismo fue la víctima de él, y de esta forma resuelve el problema del pecado permanentemente y para siempre. ¿Bien? Tarea. Por esta vez no hay. Solo por esta vez. ¿Ya? No se acostumbren. Y aparte que la hermana Ophelia fue la única que me lo mandó, le tengo que mandar la corrección, hermano Ophelia. Así que eso. Eh, eso, queridas y queridos. Bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿Algo que quieran comentar? Yo tengo una pregunta, pero ¿Sí? creo que no está muy relacionado con el tema que estamos ahorita viendo. Pero tú dices que Jesús ya existía, eh, pero yo he escuchado que dice que sí, Jesús es el mismo Dios. No entiendo muy bien en eso, como, a ver si me lo podrías explicar. O sea, Jesús, si me dices que ya existía, o sea, ya es, o sea, está Dios y existía Jesús, o es el La, mismo. la Trinidad existe desde antes del tiempo. La Trinidad existe eternamente. La Trinidad es este Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y esta Trinidad es eterna. Por consiguiente, el Hijo existe, el Hijo unigénito del Padre, engendrado, existe desde antes de todo lo que nosotros conocemos. Existe desde antes. Entonces, este Hijo unigénito del Padre se hace carne y se convierte en este hombre llamado Jesús, que era el Mesías esperado, el Cristo, como dice en griego, que asume esta posición de cordero inmolado para cargar con los pecados del mundo y así reconciliar al mundo con el Padre y sacar al pecado del mundo. Es por eso que no, Jesús existía desde antes, desde siempre, siempre existió. Lo que pasa es que su encarnación llegó en el año cero o en el -6 antes de Cristo, como quieras por fecharlo tú. Pero Jesús se encarna ahí y se convierte en hombre. Pero Jesús existe desde antes, porque Él es Dios también, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Es Dios y siempre ha sido eterno. Dios es eterno. Entonces Jesús es eterno. Por eso dije que existe desde antes. Ok, ahora ya entendí. Sí, Gracias. él, te resumí un poco la doctrina de la Trinidad, que es mucho más profunda, pero es eso. Así, a grosso modo, eso es. Eso es. ¿Algo más? Y otra pregunta, o sea, en ¿Sí? el Antiguo Testamento, Ujú. o sea, tú me dices que aquí hay, ¿no? La Trinidad y el Espíritu Santo existía en el Antiguo Testamento Sí. o viene ya con Jesús cuando Mm. viene encarnado No, 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 en... no. Siempre estuvieron los tres. La Trinidad siempre existió. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, como lo conocemos ahora en el nuevo pacto, después de que Jesús ascienda al cielo y el Espíritu Santo desciende a morar con la iglesia en Pentecostés, es que no estaba manifestado propiamente tal así, pero por el Espíritu fue el que guió los profetas del Antiguo Testamento. Entonces el Espíritu Santo estaba. Lo que pasa es que no estaba viviendo aquí en la tierra junto con nosotros, sino que era alguien que trabajaba, era lo que llamaban en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios, que venía y estaba con los profetas y los ayudaba en su función.
fue el mismo espíritu que también recibió Saúl cuando fue ungido rey. Y así. Entonces el Espíritu Santo sí no tenía una manifestación ni como lo conocemos ahora, pero estaba. Lo que pasa es que no era el tiempo de su manifestación como lo fue en Pentecostés hasta el día de hoy, en que se manifestó de forma con señales y que sigue existiendo para acompañar a la iglesia en su camino diario. O sea, el Espíritu Santo no se ha ido. Cayó en Pentecostés y todavía está con nosotros. Está aquí. Y es más, cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Entonces, Él está contigo y en ti. Está. Y está desde siempre. Ok, muchas gracias. Ya entendí. No hay problema. Ya pues, oramos para despedirnos. Amén. Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder entender el oficio sacerdotal de tu Hijo Jesús. Gracias, papá, porque tú nos permites profundizar en algo tan bello y podemos darnos cuenta de lo que hizo Jesús por nosotros, de entregarse como un cordero manso y humilde, en total sometimiento a lo que tú le pediste para traernos libertad y vida eterna. Papá, que esto que pudimos aprender nos sirva, se haga carne en nuestro corazón y nos permita llevar el mensaje de la cruz a más personas, que podamos ser luz y que podamos llevar a muchos a que puedan descubrirte, que se saquen la venda del pecado de los ojos y puedan mirarte cara a cara como nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Bendice a mis hermanos, los que se pudieron conectar, por Cristian, por Evelyn, por el hermano Feli, por el hermano Oscar, por Astrid, por John, por Marga, por Marianela, y por todos los que por vacaciones, por trabajo o por otros motivos no se pueden conectar, pero que siguen estando y siendo parte de este grupo. Cuida sus vidas, cuida sus corazones. Tú sabes que todos ellos son el corazón del león de Judá. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ya pues, un abrazo. Cuídense. Chao, hermano Muchas José, bendiciones. bendiciones. Estaremos orando por usted, hermano. Gracias, cuídense. Un abrazo. Los quiero mucho. Bendiciones a todos. Hasta el otro martes. Cuídense. Abrazo. Chao, chao.